En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. De la importancia de la fiesta de mañana habla la vigilia de hoy, pues bien sabemos que en el rito romano las grandes solemnidades, las fiestas del Señor, como también algunas de la Virgen y de los santos, se celebran con vigilia para prepararnos, disponernos a través del ayuno, de la abstinencia, de una oración más íntima y perseverante a recibir las gracias que el Señor quiere concedernos en el día de mañana. Vigilia de San Lorenzo, que junto con los apóstoles San Pedro y San Pablo y el precursor San Juan Bautista son los únicos santos que en el calendario romano tienen esta vigilia preparatoria. Fiesta de San Lorenzo que la Iglesia nos hace celebrar anticipadamente en este día, pidiendo al Señor sus gracias, sobre todo su misericordia para con nosotros. Así lo declara la oración colecta de la misa de hoy. Acoge, Señor, nuestras súplicas y por intercesión de tu santo mártir Lorenzo, a cuya festividad nos preparamos, concédenos benigno tu perpetua misericordia. Porque es lo que tenemos que esperar de Dios cada día de nuestra vida, su misericordia, su benevolencia para con nosotros, sus criaturas. Misericordia que Dios está dispuesto siempre a darnos, pero misericordia que nosotros hemos de estar siempre dispuestos a acoger y a recibir, haciéndonos agradables a Dios, rechazando y detestando el pecado y, sobre todo, mediante el ejercicio de las virtudes y de las buenas obras. El Evangelio de esta misa, tomada también de los comunes de los mártires, nos habla de ese mandamiento, de ese imperativo de Cristo nuestro Señor a aquellos que quieran seguirle. El que quiera venirse detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Fijaos que anteriormente el Señor, en otras circunstancias, manda a sus discípulos, concretamente a los apóstoles, a abandonar cosas, su trabajo, su puesto de recaudador de impuestos, su familia, su casa, sus propios proyectos. Pero ahora el Señor pide algo más, pide más que la renuncia de cosas, pide la renuncia de uno mismo. Y podemos considerar que si renunciar a cosas es algo grande, es casi nada comparado con renunciar a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad, a nuestra forma de pensar, de juzgar, de considerar, de hacer, de proyectar, etcétera, etcétera, etcétera. El seguimiento de Cristo exige esta renuncia y realmente quien quiera ser perfecto ha de caminar por esta renuncia diaria, porque no se hace de una vez para siempre. Es una ascesis que hemos de realizar cada día, la negación a nosotros mismos. ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué cara nos parece? ¿Cuánta repugnancia sentimos cuando hemos de dejar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios? Cuando hemos de dejar nuestra voluntad y hemos de hacer la voluntad de Dios, que nos marca la obediencia de nuestros superiores o la obediencia a nuestras obligaciones de Estado, o cuando el mismo San Pablo nos dice, y San Benito lo recuerda en su regla, hemos de obedecernos los unos a los otros en todas aquellas cosas que no tengan mayor importancia ni afecten, lógicamente, a ningún mandamiento, a faltar a él. Y en todo eso hemos de tener esa pleitesía, esa docilidad de saber obedecer, de saber someter nuestra propia voluntad. Porque ese yo que llevamos dentro, ese hombre viejo que dice el apóstol San Pablo, está continuamente luchando por hacer su propia voluntad. Este es el pecado de nuestros primeros padres y es el pecado que constantemente nos lleva a los otros pecados.
el querer ser nosotros los dioses de nuestra propia vida, los señores de nuestra propia existencia, que seamos nosotros los legisladores y reyes de nuestra propia vida. Renuncia a nosotros mismos, que nos la enseña perfectamente el glorioso campeón mártir San Lorenzo, como los otros mártires. Pues los mártires no se improvisaron, no fueron mártires de la noche a la mañana, en el sentido de que desde que se pusieron en pos de Jesucristo, supieron no solamente renunciar a los bienes materiales y a las cosas, sino que también supieron renunciar a sí mismos. Por eso San Lorenzo no solamente dispersó, como cantaba el gradual de la misa, entre los pobres las riquezas de la Iglesia, los bienes que tenían, sino que San Lorenzo se entregó él mismo, se donó en oblación, en holocausto, por la salvación de sus hermanos, entregado al ministerio de la predicación, entregado al ministerio del anuncio de la palabra de Dios, entregado al cuidado y la atención de viudas, huérfanos y de los más pobres, porque los diáconos tenían esa misión de atender a los pobres, alargando esa mano de la Iglesia de caridad hacia los más necesitados. Y entonces sí, cuando llega el tirano y quiere arrancarle la vida, San Lorenzo no lo duda, incluso con humor en la parrilla, pues se medio burla. No vamos a decir que se burle, pero hace broma en medio del tormento contra aquellos tiranos que lo estaban asando en una parrilla. Dadme la vuelta, que por este lado ya estoy tostado. No le costó el martirio, fue contento, como cuentan las actas martiriales, cantando, alabando a Dios nuestro Señor, con la cabeza puesta en alto, decididos al Calvario, a la cruz, al suplicio, porque ya habían renunciado mucho antes a todas las cosas y sobre todo habían renunciado cada día a sí mismos. Una lección impresionante que no acabamos de aprender nunca, una lección que tenemos que poner todos los días en práctica, una lección que hemos de grabar a fuego en nuestro corazón y cada día proponernos no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, como nuestro divino Salvador nos enseña. No he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.